Señores, bendiciones una vez más. En el nombre de Jesús para todos. Desde República Dominicana, un servidor. Ya hoy es viernes 12 de abril, año 2024. Amados, he empezado a desarrollar un tema que se llama la expresión, manifestación de la expresión de la voz de Dios. Expresión, la manifestación de la voz de Dios. A raíz de que algunos hermanos, obviamente, no sucede a todos. Cuando somos nuevos creyentes y queremos que Dios pues empiece a manifestar su gloria, a ver las manifestaciones de sus dones, su presencia en medio nuestro, nos hacemos la pregunta: ¿cómo yo puedo entrar a esa manifestación de manera tal que Dios me use como usa tal cual hermano? Señores, a todos nos ocurre. La Biblia dice que debemos anhelar los dones espirituales. Pero antes de los dones, nosotros tenemos que entender que para que esta transición se dé y esta manifestación de señales que dijo Jesucristo: los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Para que esto se dé, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que tener en cuenta que debemos prestar atención a conocer a quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como comúnmente nosotros lo conocemos evangélicamente. En el canal hay un mensaje que se llama, para los que quizás no tienen ese conocimiento, no es tan amplio, es un pequeño estudio de la Trinidad. Se llama Dios en primera persona, Dios en segunda persona y Dios en tercera persona. Si usted no lo encuentra, me puede llamar y yo se lo hago llegar. Gloria a Dios. Pero el tema que estamos analizando hoy es una serie de temas, ya me lo dijeron los hermanos que han visto la primera parte, que ojalá haya segunda parte de este tema. El estudio es en función a un libro que estamos leyendo, ya vamos por la página 65, o sea, de web, Weber Angel, y tiene por título en inglés How to Hear the Voice God. How to Hear the Voice God. Gloria a Dios. Está hablando de cómo tener acceso, refiere de cómo tener acceso a la voz de Dios, accediendo a la voz de Dios. Eso es lo que quiere decir el tema. How to Hear the Voice God. Weber Angel. Damos a conocer el nombre del autor para no entrar en plagio. Solamente utilizamos, como dije anteriormente, los pensamientos de algún autor, y en referencia a eso comentamos, argumentamos en función de la guianza, dirección y revelación e iluminación del Espíritu Santo. Por tanto, invitamos al Espíritu Santo una vez más en esta hora para que nos esté dirigiendo y guiando, y nos esté iluminando y utilizándonos como canal de bendición, para que así ustedes puedan recibir una vez más la segunda fase de este tema. Y le voy a poner por nombre: agudizando tu espíritu para escuchar a Dios. El tema de hoy es agudizando tu espíritu para escuchar a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, es menester recordarle a los hermanos que para escuchar la voz de Dios, lo primero que debemos de entender es que Jesucristo dijo: he aquí, yo no lo dejaré huérfano, sino que yo rogaré a mi Padre para que en mi nombre les envíe a otro consolador, al Espíritu Santo, el cual lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo es la voz del Eterno, la voz del Sempiterno, del Adonai, del Elohim, de nuestro Shaddai, de nuestro Dios Todopoderoso, que es fuente de la creación. El Señor dijo: mi palabra son espíritu y son vida, es decir, tienen vitalidad, tienen una esencia, tienen un poder. Y para nosotros poder conectar a la voz de Dios debemos entender esto. De manera que el primer paso es nacer de nuevo. En función de que ya tú naces de nuevo, podemos prestar atención a los niveles de impartición, los conocimientos y la revelación que Él nos trae, la guianza y la instrucción divina de manera permanente. Entonces, agudizando tu espíritu para escuchar a Dios, a Yahweh.
Ese es su nombre, Yahweh. Él le gusta que lo llamen por su nombre. Dios es un pronombre del plural que puede referirse a cualquier Dios, pero aquí estamos hablando del nombre propio de nuestro Adonai, de nuestro Padre, Yahweh. Gloria a Dios. Agudizar tu espíritu y caminar en amor es lo primero que debes entender para poder conectar con la voz de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Agudizar tu espíritu implica o significa intensificar la búsqueda de su presencia de manera permanente, humillándote ante Él. Una vez haya nacido de nuevo, como te dije anteriormente, llenarte de su presencia para que tu espíritu sea sensible a la voz del Espíritu Santo y conectar con las dimensiones del sonido de su voz, con las dimensiones de su revelación, con su guianza e instrucciones permanentes, y luego ir escalando cada nivel de gloria predestinada en tu vida. Entonces, primera Juan 1:1 dice lo siguiente: al principio era la palabra, o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo mismo sucedió en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En versículo 14 podemos analizar lo siguiente. De esta manera entonces la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vosotros vimos su gloria, y la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús, el unigénito del Padre, el Mesías, nuestro Rey y Señor, por quien recibimos la gran dicha y oportunidad de entrar a la presencia de Dios, de entrar al reino de Dios. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y San Juan 8:30 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. O sea, conocer la verdad de Dios, que es en Cristo Jesús, nos abrirá un camino a la luz. Y esa luz nos dará el entendimiento y el discernimiento para nosotros poder tener conexión con el Padre a través del Espíritu Santo, quien activará la voz de Él en nuestros interiores. Como le decía en el estudio anterior, hablaba de lo que son las dimensiones de la conciencia, hablaba de la conciencia, de la intuición, de la voluntad, del intelecto y de otros aspectos fundamentales que debemos tomar en cuenta para nosotros saber en qué momento podemos estar hablando de vuestra propia voluntad, más sin embargo también descubrir cuando está hablando el Espíritu Santo. Le hablé de que nosotros tenemos un espíritu, aparte del Espíritu de Dios, y pude discernir y tratar varios aspectos con relación al alma, la tricotomía almática, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza divina en un alma, un cuerpo y el espíritu. La Biblia nos dice que todo el universo, tal como lo conocemos, fue creado por Yeshua. Si todo fue creado por la palabra, y cuando la palabra se hizo carne, obtuvimos a Jesús. Entonces es lógico que nos digan que el mundo, tal como lo conocemos, fue creado por Jesús, quien es la palabra. Ahora, ¿cómo reconciliamos eso con la voz de Dios? Muy complicado para la mente religiosa. Gloria a Dios. Pero vamos a interpretarlo de la manera correcta. Esto es Weber Engel, que obviamente escribió en su libro. Vamos a tratar de ir comentando cada uno de estos pensamientos. Dice él: realmente cuando comprendamos que esto funciona, debemos entender lo siguiente: tenemos que conocer la identidad de Jesús en el principio. Y yo creo que es lo correcto. Debemos conocer a Jesús. Todo necesariamente debemos conocer a Jesús para que podamos entender y escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Génesis. Vamos a leer este verso bíblico. Dice en Génesis 3:8: y oyeron la voz del Señor Dios caminando en el jardín del Edén en el fresco del día. Esto dice en Génesis 3:8 con relación a Adán y Eva.
cuando se paseaban en el jardín del Edén. Ahora notemos que la Biblia dice que Adán y Eva escucharon el camino de voz. Esto lo dice el escritor, el camino de voz. La Biblia no nos dice que escucharon a Dios llamándolo. Dice que ellos escucharon el camino de voz y se escondieron. Por eso Jesús dice que Él es el camino a la voz de Dios. No sabemos esto porque cuando Dios llama a Adán para decir ¿dónde estás?, responde de inmediato. Pero lo que Adán está describiendo es el movimiento que Dios estaba haciendo antes de llamar. Otras traducciones en realidad dice Angel. En realidad dicen que escuché tu voz caminar. Por lo que la entidad que Adán estaba describiendo se llama voz. El libro de Juan ya nos dijo que Jesús estaba allí al principio. Ahora sabemos que Él es la voz que Adán estaba describiendo. Y el escritor dice, solían caminar juntos y tener compañerismo en el fresco del día, hasta el día en que Adán se dio a Satanás. Eso es el escritor. Apelamos a la revelación del Espíritu Santo para que nos confirme si real efectivamente eso dice, esta conexión entre Jesús y Adán se dio así. Gloria a Dios. Yo supongo que si Adán hubiese estado en ese momento, si Jesús hubiese estado con Adán, pues no lo hubiese permitido fallar porque lo iba a ayudar y lo iba a guiar. Es lo que yo entiendo. Ahora, vamos a esperar a ver qué dice el Espíritu Santo. Pero seguimos analizando el pensamiento de el hermano Ángel. Es por eso que Adán podía nombrar a cada animal y nunca repetirlo o olvidar un nombre. Tenía acceso a la voz de Dios que le permitía caminar en el poder de Dios. Ahí estamos de acuerdo totalmente. La conexión con el Espíritu Santo, yo diría. Debes entender que el hombre no solo fue hecho a imagen de Dios, sino también a semejanza de Dios. Lo que significa que se suponía que no solo debía parecerse a Dios, sino que podía funcionar como el Creador. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos, por la naturaleza divina que nos concierne de imagen y semejanza, pues tenemos el poder creativo en nuestra propia vida, de manera que la fe funciona de esa manera. Pablo lo especifica y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él dice, lo voy a poner en un propio lenguaje más sencillo y digerible para ustedes. Pablo lo que está diciendo es que la fe, esas dos palabritas, esas dos tildes, fe, es usted estar convencido por medio de una esperanza o de una promesa que lo que se dijo, así será. Estar convencido que así será. Por eso es que la fe demanda en todo creyente un nivel y un grado de confianza extraordinario para que pueda ser funcional. Por tanto, a Dios no se le puede agradar cuando andamos con una fe naufragando bajo diferentes pensamientos, ya creo, ya mañana no creo. Dice el apóstol Santiago, no piense pues quién te hará que recibirá nada del Señor. La fe demanda confianza. La fe demanda que meditemos en la esperanza del Señor de manera permanente, creyendo por medio de la fe, por medio de la esperanza, que aunque no la veamos de pronto, en su tiempo la vamos a cosechar, resistiendo, esperando, confiando y humillándonos. La confianza es primer lugar. La fe sin confianza no es fe. Por tanto, podemos decir aquí que, como dice el escritor, si no podía funcionar como el creador, tenemos esa fe creativa, es ese poder creativo. O alguien dijo, la fe es ese poder creativo combinado con la mente, la forma de pensar. La imaginación es uno de los niveles proféticos dotados que están dotados en nuestro psiquis, en nuestra espíritu. Es ese poder creativo de la mente combinado con la imaginación. O sea, los pensamientos más imaginación traerá como sustancia fe manifiesta. Y la fe manifiesta significa fe creativa, señales, maravilla, prodigio. Dar una orden a lo que no se ve para que se manifieste visiblemente. Tenemos la fe para funcionar como creativo, la inteligencia creativa. Gloria a Dios. Todo esto era posible antes de la caída de Adán. El oscurecimiento de su comprensión quedó subyugado.
Cuando el hombre fue alejado de la voz de Dios, fue automáticamente eliminado del poder de Dios y de repente tuvo que trabajar para él, para que él pusiera comida en la mesa. Estamos totalmente de acuerdo con Angel. Ahora tiene, dice Angel, que aprender a agudizar tu espíritu, a desarrollar tus sentidos para recuperar esa conexión de la presencia, la voz, la naturaleza, la imagen de Dios en él, una vez más, por medio de la fe, y poder caminar en ese amor. Aprender a agudizar y buscar la relación y la conexión que perdisteis un día, por medio de tu espíritu. Aprender a agudizar tu espíritu y caminar en amor para que tu visión interior pueda ser clara. Si observamos el ministerio del Señor Jesús, puede ver claramente cómo se libera el poder de Dios a través de su voz. Miremos la escritura un momento para demostrar esto. Comprendemos que Dios no está limitado a lo que tu mente puede procesar. Le hablaba ayer entonces de que el cerebro funciona como un procesador de información, de luz. Y decíamos que dentro del esquema del alma hay unos procesos que se llaman procesos también que están conectados al pensamiento, que están conectados al discernimiento, a la comprensión, al intelecto y a la voluntad, que se llama intuición. La intuición se aloja en el espíritu del hombre. El Espíritu Santo trae la información y Dios no tiene, como decía el hermano Angel, que apelar a tu razonamiento para Él manifestarse a través de ti y tú puedas ser un instrumento para manifestar la información que Él trae a través de ti. La lógica y la razón se rompen por medio de esto que se manifiesta a través de la gloria de Dios. No es que obviamente nuestra razón y nuestra lógica no sea usada para establecer la voluntad de Dios. No, lo que debemos entender es que Dios no necesita muchas veces de tu razón para establecer su voluntad. Es por eso que la fe y la razón muchas veces andan a distancia. Cuando se habla, por eso es que cuando se habla, es solo tu espíritu el que tiene la capacidad de escuchar. Pero incluso cuando esa información se recibe en tu espíritu, aún necesita ser comunicada a tu intelecto, la parte que le había ayer. Y si ya estás lleno de enseñanzas erróneas en tu intelecto, extrañará la voz de Dios. Por eso es que es de suma importancia poner atención a las enseñanzas. Las enseñanzas nos van a arrojar luz, la luz de la forma de actuar, de la forma de comprender, de decodificar la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, si las muchas luces que en ti hay son oscuridad, entonces ¿cuántas no serán tus muchas oscuridades? De manera que la enseñanza es primordial. Y yo hablaba de la doctrina, para poder decodificar y atender o poder percibir la voz de Dios. La doctrina es fundamental. Por eso en 2 de Juan, 3 de Juan, creo que 1:9 dice que el que se extravíe y no persevere en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no tiene al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Para agudizar tus sentidos proféticos, entender y decodificar la voz de Dios en tu espíritu, tienes que tener información del Espíritu Santo en lo primero, que está conectada a la enseñanza. Debe tener información. La información del Espíritu Santo debe ser transferida, digerida y proyectada por la luz divina al espíritu humano. Gloria a Dios. Y luego el espíritu humano va a tomar tus facultades intelectuales, o sea, el conocimiento, para luego que tu intelecto pueda decodificar a través del razonamiento, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu capacidad cognitiva, la palabra del Eterno. Entonces todo ello está conectado de manera directa, y para eso nosotros debemos de entender cuándo habla Dios, cuándo hablamos nosotros y cuándo habla nuestra carne, cuándo hablamos nuestro propio razonamiento, cuándo dejamos al Espíritu Santo tomar el control total de nuestro ser y rendirnos hacia Él. Son algunos de los tips que debemos entender. El quinto
aspectos que debemos tomar en cuenta para poder agudizar los sentidos, escuchar la voz de Dios. Alinear tu razonamiento con la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra, ¿verdad? Te está diciendo que todo lo que tú vayas a hacer debe estar fundamentado en lo que la palabra dice. No es que yo me invente y traiga una doctrina por los cabellos para venir a distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. El ministro preparado y maduro va a usar siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como la herramienta primordial para que el Espíritu fluya a través de ella y te utilice a ti como canal. Alinear tu razonamiento con la palabra de Dios para que pueda acceder a la voz de Dios. Dice el escritor, solo aquellos que pueden acceder a la voz de Dios pueden demostrar el poder de Dios. Eso es indiscutible. Para poder acceder a la voz de Dios, solo es de esa manera. Si puedes acceder a la voz de Dios, podrás demostrar el poder de Dios. Por eso es que hay falsas señales y señales auténticas o originales. El enemigo siempre va a tratar de imitar lo de Dios. Otro aspecto también, el sexto principio, aprender a moverte hacia dimensiones superiores del poder de Dios, simplemente accediendo a la voz de Dios. Hay dimensiones y niveles, y eso hay que entenderlo. Entonces, para la agudización o la intensificación, para el crecimiento de la voz de Dios y afinar tus sentidos proféticos, debes prestar mucha atención a las emociones, a los sentimientos, a las percepciones, al conocimiento, a la revelación, al discernimiento, a tus limitaciones también. La luz de Dios y el ojo del Espíritu Santo, en el cual estuvimos hablando ayer, trabajan al unísono, en una unidad. La luz de Dios opera a través de la palabra, pero el ojo del Espíritu, que es el quien activa la palabra viva en nuestro ser para que la podamos comprender, entonces nos va a ayudar a caminar en la plenitud del poder de Dios. En algún momento se me dijo, hasta que no aproveche, hasta que no me pase la prueba, te la seguiré dando, porque quiero que aproveche mi unción al máximo. ¿Qué implica eso, hermano? Dios quiere que caminemos en la plenitud de su presencia. Pablo lo especificó y lo dijo de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando habla de plenitud, es que vamos a estar llenos de la voluntad del Eterno. Y no se está refiriendo, obviamente, a que andemos como enclenques espirituales o mediocres, hablando en términos de mediocres espirituales. No, el Señor quiere que andemos plenamente equipados, que andemos llenos de la presencia, que demos luz suficiente para iluminar a lo que está en oscuridad en el mundo. Gloria a Dios. Necesitamos luz suficiente, conocimiento. El proverbista dijo, lámpara es a mis pies tus palabras. O sea, la palabra te va a arrojar luz suficiente. La palabra, conjuntamente con el Espíritu Santo, nos va a arrojar luz en nuestro interior. Entonces, los ojos de nuestro entendimiento, que son los ojos del Espíritu, los ojos del Espíritu, la luz del Espíritu va a iluminar nuestro interior y nosotros tendremos la suficiente capacidad para caminar bajo la plenitud del poder de Dios, con la voz de Dios activada dentro de nuestro interior. Podemos decir entonces que esos dos ingredientes del cual les termino de hablar, para poder escuchar la voz de Dios, están conectados a los sentidos naturales. Hablé de los sentidos, en otra ocasión, en otros estudios le he hablado de las puertas del alma, o los órganos que están colocados diríamos en la cápsula, o el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Le hablé de las puertas naturales: ojo, los 5 sentidos: ojo, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, y son 5: el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Son 5 puertas, naturalmente hablando. Pero a pesar de que tenemos 5 puertas naturales, esas 5 puertas naturales se transfieren en puertas sobrenaturales que están conectadas a lo que les dije en el anterior estudio. Para que usted pueda entender debe primero ver el primero. Gloria a Dios, está posteado en el canal.
Entonces necesitamos que la luz de Dios, ¿verdad?, y el ojo del Espíritu estén al unísono, unidos de manera indisociable, para que podamos ver no solamente con los ojos naturales, sino con los ojos del alma, con los ojos del Espíritu. El Espíritu Santo va a ayudar que nuestro espíritu tenga suficiente luz para poder ver como Él ve. Hasta que no aprendemos a tener esos dos elementos, que nos dan una visión espiritual y nos ayuda a desarrollar nuestro sentido para acceder a la voz de Dios, nunca podremos caminar en la plenitud del poder de Dios. Gloria a Dios. Vemos también, como dice el escritor, Juan 5:39. Él pudo en algún momento, nuestro Señor Jesucristo, enfrentar a los fariseos. Ustedes saben de quién estoy hablando. Él le habló del testimonio de las Escrituras sobre él, pero también le habló sobre el poder de las Escrituras y le habló de lo que es el regalo de la vida eterna. Él le dijo: ustedes buscan las Escrituras porque en ellas creen que tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Los fariseos, Señor, eran los guardianes de la ley. Sin embargo, su comprensión se oscureció y no podían ver el reino del Espíritu de Dios ni acceder a la voz de Dios. Ahora, noten en las Escrituras que acabamos de leer que el Señor realmente les dice: ¿estás buscando en las Escrituras porque crees que ahí es donde encontrarás el poder? La palabra traducida como vida eterna es esa escritura, es la palabra griega zoe, y significa vida como Dios la tiene. Habla de la naturaleza divina y se tiende al poder divino. Pedro dice que nosotros, como buenos administradores de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Y ya le hablamos de lo que es la imagen y la semejanza. La imagen y la semejanza no se circunscribe solamente a un aspecto de que nos parecemos a Él, sino de que hablamos como Él, de que nos comportamos como Él. Se lo dijeron a Pedro en algún momento: tú caminas como Jesús, tú te pareces a Jesús, cuando Él lo negó. De manera que para poder hablar como Dios habla, debemos aprender a decodificar cómo es su voz, cuál es el timbre de su voz, cuál es su naturaleza, qué es lo que el Señor quiere para que se active la voz de Él en mí, qué es lo que debo de hacer, cuál debe ser mi comportamiento. Renunciar a los rudimentos de los deseos de la carne y apegarte a la luz del Espíritu Santo, a la presencia y el poder del Espíritu Santo. El Señor lo dijo en algún momento: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué muchos hermanos no tienen poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo hago. Gloria a Dios. ¿Están pareciéndose a los fariseos? ¿Será? Buscaban las Escrituras porque en ellas creían en tener la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de Jesús, dijo él. Ahora, cuando el Señor dice eso a los fariseos, es que ciertamente ellos estaban pensando que tenían vida eterna. Simplemente estaban señalando el hecho de que hay poder en las Escrituras que estaban buscando. La palabra griega traducida como escritura es ese pasaje que significa grape y significa documento escrito. Es la misma palabra de la que el inglés se deriva palabra gráfica. Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo: está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban los fariseos? Eran religiosos, no tenían revelación, no tenían conexión con el Espíritu Santo, no tenían voz de Dios, no eran voces de Dios. No eran voces de Dios, no eran voces autorizadas. No conocían al Espíritu Santo. Necesitas la palabra rema. Ellos necesitaban la palabra revelada por el Espíritu Santo. La palabra griega traducida como palabra, dice no solamente de pan vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra griega traducida como palabra en este pasaje de la Escritura es rema. Rema, que implica revelación. Y si de revelación se trata, la revelación traída por el Espíritu Santo.
Y ese debe ser el fundamento de la iglesia. El reino es establecido sobre la base de la revelación traída por el Espíritu Santo, como en algún momento le dijo al Señor Jesús a Pedro. Esa es la base sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Cuando le refirió a aquella pregunta que él le hizo sobre quiénes decían los hombres que era él, dijo algunos que eres Juan el Bautista, algunos de los profetas o Elías, y ustedes quienes dicen que yo soy. Y le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre le había revelado a Pedro que este era el Mesías, el Salvador del mundo. Por revelación pudo recibir Pedro aquella gran convicción plena de que Jesús era el Cristo. Entonces Jesús le reafirma y le dice, tú eres Pedro, y sobre ese fundamento, esa base, voy a establecer mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Entonces la pregunta, ¿cuál es la base de la revelación para la iglesia, para la edificación de la iglesia? La palabra rema, la palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces no puede tener agudización de la voz de Dios dentro de ti, no puede tener conexión ni acceso a la voz de Dios a ti, si tú primero no recibes la revelación por el Espíritu Santo. Y le dije que es necesario nacer de nuevo. No es lo mismo que leemos, lo que leímos anteriormente en Juan 5:39. Rema significa enunciado sobre un tema o tema en particular. Por lo que es para aquellos que ya escuchan la voz de Dios. Es para aquellos que ya escuchan la voz de Dios. Cuando todo lo que tienes es grape, o sea, una gráfica, es como tener un mapa de la ciudad, de tal ciudad X, y decir que ahora saben lo que es vivir en esa ciudad. Ahora, mientras todo lo que tenga sea gráfica, sea una ilustración, conocerás a Dios, pero nunca lo conocerás hasta que aprenda cómo acceder a su voz. Es lo mismo que tener un libro y leer ese libro una y otra vez como un libro de geografía, un libro de historia, pero más sin embargo, tú no conoces la esencia, porque tú no estuviste dentro del escenario viviendo eso. Hubo alguien que vivió e hizo historia, y su vida se convirtió en esa historia plasmada en un libro. De manera es lo que Dios desea a través de cada uno de sus hijos, que no solamente tengan acceso al conocimiento de lo que está escrito, sino que vivan lo que obviamente fue escrito, porque solo y de esa manera seremos aptos para la obra de Dios. Predicar, vivir lo que se predica, accediendo a la voz de Dios, aprovechar el poder del Espíritu Santo. De manera que Jesús en otra ocasión le dijo que las escrituras gráfica, la ilustración, son las que testifican de mí. En otras palabras, las escrituras dan evidencia de las cosas que le digo a ustedes. Son las que te señalan hacia mí, te enseñan de mí, pero en realidad no soy yo en el todo. Es una parte de mí y no pueden conectarte, tú no puedes conectarte con el poder de Dios hasta que me conozcas a mí. Las escrituras son solo una publicación de señales en el destino, pero no en todo el destino. Yo digo que se necesita revelación por el Espíritu Santo para comprender las sagradas escrituras, para poder tener acceso a la voz de Dios, agudizar tu sentido de manera que puedas escuchar la voz de Dios gravitando, acelerándote interiormente para que sea un instrumento de Él. Jesús estaba tratando de decir que todas las escrituras lo señalan. Estaba diciendo que las escrituras no contenían poder solamente por tú leerlas. El único poder que tienen las escrituras es el de ser el anuncio para el Hijo de Dios, quien es la palabra real y el poder real y el destino real. Por eso Él dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. De manera que tener un conocimiento científico de la palabra no te califica para tú decir que tienes un encuentro con Jesús. Tener un conocimiento que te hace vivir una vida religiosa, más sin embargo no tener una relación con Él por medio del Espíritu Santo, no te califica para tú decir que tú eres salvo. No. Esto no consiste en que yo tenga conocimiento de un libro cualquiera científicamente por medio del ejercicio de mis sentidos. No,
Estamos hablando de que el Espíritu Santo irrumpe en la vida del ser humano, le transforma, le dirige, le guía, le santifica, le regenera y le hace entender a Dios, le ayuda a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Si no pone atención a quien que presupuestó el camino, que es Jesús, pues entonces no podrá escuchar la voz de Dios. Él es el intermediario, el mediador entre el Padre, Dios Todopoderoso, Yahweh y nosotros. Tenemos iglesias que afirman que no realizan señales de milagro, maravilla, porque son iglesias de solo palabras. Lo que están haciendo es desfilar, como dice el escritor aquí, asimismo como personas sentadas bajo un letrero, felices y emocionadas pensando que están en el destino correcto, cuando los destinos reales están llorando, diciendo, ven, si escucha hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar a tu corazón, déjame que yo irrumpa tu espíritu, déjame entrar, si escucha hoy mi voz y abre la puerta de tu espíritu, abre la puerta de tu interior, abre la puerta de tu interior, yo entraré contigo y cenaré contigo. Haremos morada en ti, dijo Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo me manifestaré a tu vida y hablaré a tus sentidos. Despertaré tu conciencia. Quitaré tus pecados, sanaré tus heridas y daré vida eterna. Por tanto, es lo que Dios desea, es lo que Jesús desea. Activar los sentidos en tu vida. Activar la audición por medio del oído de tu espíritu. El Señor quiere activar los dones, el Señor quiere activar el ministerio, pero debes entregarte de corazón. Debes prestar atención. Debes escudriñar con el corazón. Debe practicar su justicia, debe buscar la fe, debe buscar la presencia, debe tratar de vivir en santidad para que pueda escuchar la voz de Dios. El Señor active tus oídos espirituales, los oídos de tu espíritu, los ojos del corazón. Es lo que le dijo a los fariseos. Ustedes buscan las escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna. Y son ellas las que ciertamente dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Pero hace falta más. Hace falta más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienes la palabra que señala quién es Jesús. Pero hasta que no llegues al punto en que esa palabra entre tu espíritu y el Espíritu de Dios y te traiga luz, no podrás ser despertado. Estarás a tientas en la oscuridad. Recuerda que toda comunicación de Dios se recibe en la intuición de tu espíritu. Siempre y cuando lo único que tengas es conocimiento en la cabeza, mucho conocimiento literal, mucho conocimiento científico, mucho conocimiento de razones humanas, no hay luz que llegue a los ojos internos y será difícil para ti demostrar el poder de Dios cuando no puedas escucharlo. Es el mismo problema que están enfrentando los hijos de Seba cuando intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús en el libro de los Hechos. Recuerden que estos eran hijos del sumo sacerdote, por lo que habrían crecido recitando las escrituras, pero todo lo que tenían era gráfica, ilustraciones, era conocimiento en la cabeza. Ellos sabían acerca de Jesús, las obras que había hecho, pero no lo conocían. Bendito sea Dios. Hechos 19:13 dice, entonces algunos de los judíos vagabundos, exorcistas, o sea que liberaban
Lo tomaron para llamar a los que tenían espíritu maligno el nombre del Señor Jesús. Tomaron el nombre del Señor Jesús, diciendo a los que estaban endemoniados: os conjuramos por Jesús, a quien Pablo predica. Y hubo 7 hijos de un Esceva, un judío y jefe de sacerdotes, que lo hicieron. Y el espíritu maligno respondió y dijo: Jesús, a Jesús conozco, sé quién es Jesús. Y Pablo, yo sé quién es, pero ¿ustedes quiénes son? Gloria a Dios. Hay gente que en el mundo espiritual no tienen identidad. Los demonios no lo conocen. Entonces no es lo mismo información simple que revelación. No es lo mismo conocimiento espiritual que conocimiento literal. No es lo mismo una revelación natural o de la carne que una revelación en el Espíritu, una revelación del Espíritu de Dios. La diferencia entre Pablo y los hijos de Esceva fue que los hijos de Esceva solo sabían acerca de Jesús. Tenían información que señalaba su poder, pero no tenían acceso a la voz de Dios. Por lo que no lo conocían, tenían una ilustración gráfica, pero no tenían revelación, no tenían rema, no tenían logos. Pablo conocía al Señor porque por sí mismo podía escuchar directamente de Dios, e incluso los poderes demoníacos ahora sabían que en cuanto a Pablo podía usar el nombre de Jesús y ellos obedecerían. De hecho, el apóstol Pablo es quien describió bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: el reino de Dios no está en palabras solamente, sino en la demostración de poder. Gloria a Dios. Entonces, podemos darnos cuenta con esto que las Escrituras dan una panorámica de señales de la palabra real, tal como lo conocían quizás los sacerdotes hijos de Esceva. El sacerdote tenía una dimensión superior donde estaba en la persona de Jesucristo. La palabra tiene una dimensión superior donde podemos descubrir la persona de Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Los hijos de Esceva pensaron que era lo mismo y pronto se dieron cuenta de su grave error cuando salieron de allí golpeados y avergonzados por los demonios. Entonces, ¿qué podemos analizar? La fuente original del poder es la voz de Dios, y es por eso que es importante que cada creyente sepa cómo acceder a la voz de Dios por sí mismo. Escuchamos ministros incluyendo hablar de cómo la fuente original del poder es hablar en lengua. No es la única fuente, es un canal que trae la fuente del poder. Pero vamos a presentarle algo. Según el escritor dice, no hay poder en hablar lenguas. Muchos de ustedes están hablando en lengua en este momento y todavía están enfermos, rotos y deprimidos. El poder real llega cuando descubre la fuente original de poder. ¿Y cuál es esa fuente original del poder? Sé que la religión de alguien está siendo manipulada en este momento. Aguanta. Está a punto de ser liberado de tu ignorancia. Escucha, ¿cuál es la fuente original del poder? Cuando hablas en lenguas estás accediendo al poder, pero esa no es la única fuente original del poder. Cuando hablas en lenguas estás accediendo al poder, pero esa no es la única fuente original del poder, lo he repetido veces. Permítame analizar un poco más. Según la ciencia, la primera ley, también conocida como la ley de conservación de la energía, los filósofos establece que la energía no se puede crear o destruir en un sistema aislado. En otras palabras, cuando tienes energía, se puede transferir a otra forma de energía, pero no se puede destruir. Por ejemplo, cuando tienes una lata de gasolina, dice Engel, está cargada de energía tal como está. Cuando lo enciendes, esa energía se transforma de su forma original de gasolina en energía térmica y luminosa. No ha creado ni ha accedido a nada nuevo.
pero la misma energía que se almacenaba como gasolina acaba de liberarse como energía térmica y luminosa. Lo mismo es cierto en el ámbito del espíritu. Cuando leemos el capítulo 1 del Génesis, podemos ver la creación de la tierra y cómo surgió todo lo demás. Génesis 1, 1 al 3. En el principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma ni vacío, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, que haya luz, y fue la luz. Ahora, aquí es donde necesito que prestes atención. A medida que transcurre el primer capítulo del Génesis, se va a escuchar la declaración, y dijo Dios, y dijo Dios, y Dios dijo. La creación misma estaba naciendo de las mismas palabras que salían de su boca. En la escritura que acabamos de leer, la Biblia dice, y Dios dijo que se haga la luz, y haya luz. Ahora espera un momento allí mismo. Si tomamos la ley que ya hemos demostrado en la ciencia, lo que esto significa es que cuando Dios habló y dijo que haya luz, había una fuerza o energía en su voz que se tradujo en la luz que estaba ordenando. Dios es la fuente de todo poder, dice la Escritura. Entonces, ¿qué está ordenando el Señor? Que viniera a ser. Cuando Él dijo que haya luz, la Biblia dice que había luz y surgió de la energía de su voz. En Isaías 45 dice, 7, he aquí, yo creo todas las cosas. Creo la luz y creo la tiniebla. He aquí una cosa, para mí son iguales todas. Una misma cosa son para Dios. O sea, la materia prima de la creación, cuando hablo de las oscuridades, no nos estamos refiriendo a las tinieblas que comúnmente se ocurren cuando se apaga el astro mayor, el sol. No. Porque se debe dar una connotación real. El reino de la tiniebla se refiere a espíritus inmundos. Cuando hablamos de la palabra aquí en Génesis, se refiere a cuando la oscuridad o los destellos de luz se apagan y tiene lugar entonces esa oscuridad. Hablamos de esto. Entonces, la materia prima de la creación es la voz de Dios. Las palabras cargadas de vida. Cuando el sonido de su voz tronó en el vacío que estaba allí, dice Angel, contuvo el poder de traer la luz a la existencia. Levantó su voz de nuevo y ordenó que se afirmara el firmamento. Y la Biblia nos dice que así fue. A medida que pase por todo el capítulo 1 de Génesis, encontrará que al reunir toda la creación tal como la conocemos hoy, Dios solo tenía una materia prima para todo, y esa era su voz. De hecho, Dios mismo nos dice que Él es esa voz. Nunca caminarás en el poder de Dios hasta que aprendas a agudizar tu espíritu para escuchar a Dios y ver el reino del espíritu en tu vida. Hay quienes apuntan que Dios solamente ordenó y que los ángeles fueron trabajadores y que el Espíritu Santo y que esto y que lo otro, pero dan una explicación taxativa de esta manera, ¿entiendes? Porque hay revelaciones y misterios en las Sagradas Escrituras que no se explican, de manera que aquí el imperativo de ordenanza donde Dios dijo hágase, tuvo que ver con una palabra viva que salió de su boca. En Yahweh está concentrado todo el poder del universo. De que Él delegue poder es otra cosa, pero vemos aquí una autoridad directa donde Él mismo dice hágase, y hágase significa el poder de su voz, del poder de su voz. Gloria a Dios. Juan 5, 6 al 9, el hombre, dice Angel, el hombre impotente le respondió, Señor, no tengo a nadie. Esto es en Juan 5, cuando el paralítico, no tengo a nadie cuando el agua está turbulenta, que me ponga en la piscina o me lleve al pozo. Pero mientras vengo, otro se baja delante de mí.
Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente el hombre se sanó, tomó su cama y caminó. La instrucción del Señor allí en realidad suena confusa. Piénselo. ¿Cómo simplemente te acercas a un hombre que no ha caminado en 30 años impares y que es en realidad está tratando de curarse y le dice que se levante y camine? Esto significa que la instrucción no es solo una instrucción, sino que conlleva un poder para llevar a cabo lo que se ha dicho. Por eso dije que mientras escuche de Dios, su vida nunca estará vacía de poder. Compruébalo por ti mismo ahora mismo. La razón por la que te cuesta incluso orar por un dolor de cabeza es porque no tienes acceso directo a la voz de Dios y el Señor mismo es la persona de esa voz. Las palabras son espíritu y son vida. La palabra que yo hablo no la hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Estaba encargada de poder y autoridad. Gloria a Dios. La Biblia ya nos ha dicho eso. Sin Él no se hizo nada. Pero cuando devolvemos al libro de Génesis, solo hubo una cosa que produjo la creación y fue la voz de Dios, hablando a los mares, ordenando a los cielos que nazcan. Todo tiene su origen en la voz de Dios. La voz de Dios es la fuente original de poder. Vamos a decir entonces que el Espíritu Santo es el que trae el poder a la iglesia, es el que trae el poder a los hijos. Antes de su ascensión al cielo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que recibirían poder después de la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibirán poder, dijo Jesús, después que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y en las partes más profundas de la tierra. El poder del Espíritu Santo opera bajo las manifestaciones de las señales, los milagros, los prodigios. Es un reino de poder. Según esta escritura, algunos pueden pensar, sí, tengo al Espíritu Santo, porque he visto que el Espíritu Santo tiene poder. No te apresures. Debe conocer la obra del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo le daría a los creyentes acceso al poder, por lo que muchos no han podido entender es cómo se iba a impartir este poder. La iglesia necesita conocer cómo se imparte el poder de Dios. Si leen los evangelios, encontrará que esto es algo que el Señor ya les había explicado a sus discípulos, por lo que sabían porque venía el Espíritu Santo y podían aprovechar al máximo su presencia. Gloria a Dios. Ahora mira esto. Juan 16:13. Sin embargo, cuando el Espíritu de verdad haya venido, Él te guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que escuche hablará y le mostrará lo que vendrá. El Espíritu Santo te dará acceso a la voz y al poder de Dios. Justo allí el Señor Jesús nos acaba de dar la descripción del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, según Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él te dará acceso a la voz de Dios, la fuente original de poder. Míralo, dice la Escritura, Él no hablará de sí mismo, por lo que está hablando. Y la última parte de este versículo dice, Él hablará todo lo que escuche. Entonces, ¿qué escuchará el que pueda transmitirte? ¿Qué escuchará el que pueda transmitirte? Él te impartirá todo lo que Dios está hablando en ese momento. La voz de Dios es una fuerza. Todo lo que sabemos tiene su origen en la palabra hablada de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Conéctate a la voz de Dios. En Juan 14:26 dice, concuerda con todo lo que te hablamos. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todo y recordará todo lo que te dije. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría lo que dijo o sus dichos. ¿Por qué iba a hacer esto? Ahí es donde está el poder, en la voz de Dios. Cuando esas cosas que Dios ha dicho son traídas a su memoria, allí es donde se libera el poder de Dios.
Es por eso que lo profético es poderoso cuando me paro allí y profetizo que todo lo que escucho es la voz de Dios, se pronuncian palabras y se libera poder allí mismo. Palabras antiguas, preservadas durante mucho tiempo, procedentes directamente de la sala del trono de Dios, es exactamente lo que sucederá. Incluso el mismo poder de un profeta está en sus palabras. Muchos creyentes en este momento no tienen poder porque no pueden acceder a la voz de Dios. Ese es el poder que creó la creación. Dios no andaba buscando ladrillo y mortero. En cambio, la Biblia dice que habló y la luz se hizo realidad. Él habló y su voz se tradujo en la existencia de los cielos y la tierra. Esto es exactamente lo que la Escritura nos dice en el libro de Isaías capítulo 55, verso 10 al 11. Porque como cae la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace brotar y brotar para que pueda sembrar al sembrador y pan al que come, así lo hará mi palabra. Sea lo que sale de mi boca, no volverá a mí vacío, porque logrará lo que me plazca y prosperará en lo que la envíe. Sabemos por esta escritura que cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder y nunca deja de producir los resultados requeridos. El acceso a la voz de Dios es el acceso al poder. He visto al Señor con mis propios ojos, dice el escritor, y escucho su voz tan clara como el día. Él no se está escondiendo de su pueblo. Él quiere que pueda saber de Él directamente. Sé que has escuchado el dicho, el Señor trabaja de manera misteriosa. La declaración más bíblica, si alguna vez he estado una. ¿Por qué lo digo yo? Debido a que esa escritura en Isaías 55, verso 8, que dice que sus caminos no son como vuestros caminos, termina con Dios diciendo, pero, lo que significa que todo lo dicho ahora está siendo reemplazado porque como cae la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace brotar y brotar para que pueda sembrar al sembrador y pan al que come, así lo hará mi palabra, sea lo que sale de mi boca, no volverá a mí vacío, pero logrará lo que me plazca y prosperará en lo que lo envíe. Eso termina diciendo que Dios quiere hablarte hoy una vez más. El Señor quiere activar tu sentido. El Señor quiere activar tu sentido, pero para que pueda activar tu sentido necesariamente tú debes ser sensible a su voz. Debes confesar tu pecado. Debes arrepentirte. Debes confesarle tus pecados a Él. Debes decirle, el Señor, heme aquí, necesito escucharte, necesito que tú me vivifiques, necesito que me levantes, perdóname, inscríbeme, inscribe tu nombre en tu libro una vez más. Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero que tú limpies mis pecados, que me hagas una nueva criatura, que pueda estar en condiciones óptimas para poder escuchar la voz de tu Espíritu, para que mi conciencia sea despertada. Ayúdanos, Señor, te necesito. Si haces esta oración, de seguro el Señor te visitará. Si la haces de todo corazón, el Señor te visitará. Entrará a tu vida y despertará tu sentido y activará la voz de Él dentro de tu voz. Así que es la palabra del mensaje, es el mensaje que Dios me ha dado para ti hoy una vez más, amigo que me va a escuchar a través de los medios, de las redes, o a ti, hermano o hermana, que te dejaste apagar, que quizás ha venido caminando, divagando, sin sentido y sin rumbo y buscando alimento. Es el tiempo donde Dios te está llamando y te dice, estoy a la puerta y llamo, si escucha mi voz hoy, entra, 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 que la puerta está abierta. Ábreme la puerta de tu corazón para yo entrar. No endurezca tu corazón. Estoy tocando a la voz de tu conciencia. Estoy tocando a tu espíritu. Estoy tocando tu ser. Arrepiéntete pues. Este es el día de salvación. Así que es la palabra del Eterno y esa es mi oración. Que el Señor escuche tu voz, que pueda acceder a la voz de Él y que pueda limpiarte y regenerarte en este tiempo de gran reto y crisis. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima. Shalom.